Buenas noches, hermanos. ¿Cuántos están gozosos de darle alabanza a nuestro Dios y creemos que Él es digno de esa suprema alabanza? ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien. Este martes empezamos, como muchos ya habrán leído por ahí, está en la entrada. Durante este mes vamos a estar viendo sobre los milagros. Entonces, hoy veremos el primer tema de estos, que es cuando Jesús convierte el agua en vino. Esto lo podemos ver en Juan 2, del versículo 1 al 11. Pero antes de entrar en el tema que nos compete el día de hoy, acerca de los milagros, quisiera contextualizar un poco sobre los milagros como tal. Vamos a hacer una oración por la palabra y vamos a pedirle guía a Dios. Les invito a cerrar sus ojos. Amado y bendito Padre, te damos muchísimas gracias porque nos permites una vez más estar aquí reunidos. Esta tu iglesia, Padre, con corazones dispuestos para ti, para tu honra y tu gloria, para escuchar con atención tu palabra, Padre. Pon todo lo que tú quieras que diga, que sea a través de mi boca, Padre, que así sea, que no diga nada que no venga de parte de ti. Seas tú guiándome para dar de tu palabra y que mis hermanos la reciban con gozo y podamos aplicarla todos juntos en nuestras vidas diarias. Gracias por permitirnos estar aquí, y si hay alguien que todavía está en camino, sé tú apresurando sus pasos, trayéndolo con bien a este lugar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Entonces, vamos a ver hoy sobre los milagros, un poco del por qué, cuál era el propósito, cuál es el propósito de los milagros, si existen, porque aunque le parezca extraña la pregunta, hay personas que creen que los milagros hoy en día no existen, y si son buenos o si son importantes para la vida de un cristiano. Entonces, dice la palabra de Dios que Jesús no vino por los sanos, sino que vino por los enfermos, ¿no? Vamos a leer ahí en Lucas, capítulo 15, del versículo 1 al 7. Si alguien lo encuentra, por favor me ayuda a leerlo fuerte. Lucas 15, versículos 1 al 7. Así es, dice aquí que Jesús estaba y comía con los que los fariseos y publicanos llamaban pecadores. Y entonces ellos murmuraban contra Jesús, como no era de extrañarse, ¿no? Ellos siempre andaban murmurando contra Jesús. Ellos tenían una actitud negativa en contra de Jesús. En el versículo 3 de lo que acabamos de leer, dice, entonces él les refirió esta parábola diciéndoles, y les empieza a explicar cómo es que hay mucho gozo en el cielo por una oveja que estaba perdida y que se arrepiente. Hay más gozo por eso que por 99 justos que no necesitaban arrepentimiento. En la Biblia no vamos a encontrar otro pasaje que diga que también hay una fiesta en el cielo, por ejemplo, cada que una persona recibe un milagro, ¿no?
Aquí dice que hay fiesta en el cielo cada que alguien se arrepiente y recibe a Jesús. Entonces esa es la fiesta en el cielo. El mensaje del Evangelio está enfocado principalmente en la salvación de nosotros, de las personas, más que en los milagros. Esto quiero quería darles como este contexto para entender una parte de los milagros, ¿no? Una persona puede recibir muchos milagros en su vida y sin embargo no ser salva, ¿no? Muchas veces Dios opera en nuestras vidas con milagros. Hay una historia, por ejemplo, de una mujer que le ruega misericordia a Jesús porque su hija estaba enferma. Y Jesús le dice, seguramente ahorita que se las cuente la van a recordar, Jesús le dice a esta persona, le dice, no está bien tomar del pan de los hijos y dárselo a los perros. Pero esta mujer sorprende a Jesús con su respuesta porque le dice, sí Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Entonces Jesús se queda asombrado y le dice, wow, qué grande es tu fe, mujer. Y entonces él sana a su hija, ¿no? Obra un milagro en ella. Aquí lo que podemos notar es que el milagro alcanza aún a quienes no lo pidieron, ¿no? Porque la señora estaba pidiendo, esta persona estaba pidiendo por sanar a su hija, pero a lo mejor la hija ni siquiera conocía a Jesús y ella tuvo un milagro de parte de Jesús. También, por ejemplo, hay otra historia en la Biblia que dice que había unos amigos que llevaron a un hombre paralítico en una camilla y la casa en donde Jesús estaba llena, ¿no? Ya no había. Yo siempre que leo esa parte de la Biblia me imagino algo así como aquí. No sé si han podido estar aquí, allá arriba hay un huequito, ¿no? Entonces me imagino a los amigos del paralítico así cargándolo entre cuatro y dice que lo bajaron por la azotea. Y entonces, ¿por qué lo bajaron los amigos por ahí? ¿Por qué tanto estar ahí para que Jesús viera a ese paralítico? Porque sus amigos sabían que Jesús podía sanarlo. Entonces ellos tenían fe en que Jesús podía sanarlo y cuando lo bajan, Jesús lo sana. Entonces ahí es otro ejemplo de cómo un milagro puede alcanzar a una persona que a lo mejor no está pidiendo como tal el milagro, ¿no? Y a Dios le tenemos que pedir con fe, porque hay personas que pueden llegar a no pedir con fe, ¿no? Pueden decirle, Señor, yo te pido que me ayudes a pasar mi examen, ¿no? No estudié, Señor, pero pues a lo mejor no me lo cumples, pero yo te lo pido, ¿no? O sea, más bien nosotros tenemos que pedir siempre con fe las cosas y Él nos va a dar conforme a su voluntad. Esa mujer de las que les platiqué no formaba parte del pueblo de Dios, pero imagine que si Jesús puede hacerle el milagro a una persona que no es de su pueblo, pues cuánto más a nosotros que ya somos hoy sus hijos, ¿no? Sin embargo, debemos tener cuidado de no hacer de los milagros nuestro tema central. Debemos, como cristianos, he sabido de algunos lugares en donde, por ejemplo, las predicaciones van muy basadas en los milagros, ¿no? Y le dicen a la gente, a ver, vengan los que necesiten un trabajo, vamos a orar por ustedes, ¿no? Y entonces se la pasan como que mucho repitiendo y repitiendo de eso, basándose más en que Jesús va a hacer un milagro que en el tema central de las Escrituras, que es Jesús, ¿no? Y su salvación que Él nos da. Entonces no debemos llegar a ese extremo en hacer de los milagros algo que nos aparte nuestra mirada de Jesús. Pero también hay otro extremo. Hay algunos lugares, inclusive algunos de ellos se hacen llamar cristianos, en donde niegan los milagros, ¿no? Y dicen que los milagros hoy en día ya no aplican, que eso se acabó cuando murieron los apóstoles de Jesús y que hoy en día no hay milagros. Incluso hay quienes se atreven a decir que cuando pasa un milagro es obra del diablo, ¿no? Porque pues, él quiere distraerte y así. Entonces eso es peligroso y quería comentarlo para que tuviéramos cuidado, porque pues muchos de nosotros convivimos con personas o con personas incluso que se hacen llamar cristianos y no sabemos a lo mejor su doctrina, ¿no? Es nada más como para tener cuidado. Cada uno sé que puede discernir cuando está conociendo personas nuevas, sí, pero es importante saberlo. Entonces debemos enfatizar siempre sobre la importancia de ser salvos más que recibir un milagro, ¿no? Que nos satisfaga a lo mejor en ese momento con nuestra necesidad. Por supuesto que nosotros como cristianos sí podemos recibir milagros. ¿Quién no quiere un milagro, ¿no? en sus vidas? ¿Quién no le pide a Dios un milagro? Yo se lo pido todos los días. Entonces Dios nos los va a dar conforme a su voluntad. Y usted se ha preguntado por qué Jesús, yo creo que cuando ha leído las Escrituras, no sé si ha notado que Jesús cuando hacía un milagro con alguien le decía,
sanaba enfermos, levantaba un paralítico y le decía, no se lo digas a nadie. Y a muchos se los decía así como muy encargándoselos mucho, ¿no? No se lo digas a nadie. Y ahí iban, ¿no? Todos, y de repente se lo empezaban a contar a todos. Por eso Jesús se llenó de gente, ¿no? Porque sabían que hacía milagros y allí iban y le ponían a sus enfermos cada que estaba pasando por ahí. Pero ese no era lo original por lo que Jesús vino a nosotros. Sin embargo, Jesús lo hacía por la gente por amor. Él hace milagros con toda esa gente por sus necesidades, por amor. Estaba en uno de esos momentos, estaba con mucha gente, tuvo compasión de ellos y dijo, ¿qué hay de comer? ¿No? Y le dijeron, hay tantos panes y tantos peces. Los hizo que se recostaran y multiplicó los panes, multiplicó los peces y hasta sobraron, ¿no? Varias canastas ahí de todo lo que les dio. Eso fue un milagro de Jesús hecho por amor a la gente. Sin embargo, pues él les decía, no se lo digas a nadie cada que sanaba a alguien, porque ¿cuál era su fin de Jesús? El fin de Jesús está, y lo dice ahí en la palabra, cuando lo dice, consumado es, porque ese era su propósito, salvarnos. Ahí consumó su propósito y nosotros podemos hoy acercarnos a Dios directamente, pedirle y alcanzar vida eterna. La gente, todos nosotros tenemos necesidades y a veces pensamos en nuestras necesidades que van a traernos un bienestar temporal, ¿no? Porque deseamos recibir milagros, ¿no? A lo mejor le pedimos, necesito trabajo, Dios, necesito, ya se viene el 15, necesito pagar la renta, un milagro, Dios, ¿no? Y puede que Dios nos lo dé si lo pedimos con fe, de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a su voluntad, como ya se los dije. ¿Por qué? Porque Dios, si pedimos con fe, Él nos los va a dar. Pero ¿por qué si decimos que si pedimos con fe Él nos va a dar lo que pidamos? ¿Por qué no vamos, por ejemplo, a un hospital y oramos por toda la gente que está ahí y se sana? ¿No? O sea, ¿por qué dice, ay, pide con fe? O sea, si tienes mucha fe, pide por esos que están en el hospital y que se sanen. ¿Por qué no lo hacemos, hermanos? Porque hay incredulidad en algunos lugares. De hecho, no me quiero adelantar a un tema que va a venir en otras semanas, pero dice que Jesús pasa por un lugar en donde había muchos enfermos y solo sanó a uno. ¿Por qué no sana a todos? Porque Dios conoce nuestros corazones y porque no era su propósito el hacer milagros, ¿no? Pero por amor lo hace. Entonces, ¿para qué nos sirven los milagros? Pues una de las razones puede ser para que demostrar que Dios es todopoderoso, ¿no? Porque Dios nos lo demuestra, porque un milagro es algo sobrenatural, algo que a veces no tiene explicación, ¿no? Por ejemplo, un milagro, abrió el mar en dos y por ahí pasó Moisés y todo el pueblo. Ese es un milagro, no tiene explicación. También puede ser un milagro para provocar al arrepentimiento del pecador, ¿no? Por eso a veces sí hace un milagro con una persona que no cree a lo mejor todavía en Jesús, pero provoca en él, en su corazón, arrepentirse. También puede ser para provocar a un cristiano a buscarle más y más. ¿Por qué? Porque está orando y orando sin cesar, ¿no? Ahí le provoca a buscarle. Y pues para que la mano de Dios se extienda sobre la gente y se vea su gran misericordia que tiene. Hay un pasaje ahí de las personas. Hay unas personas que vieron los milagros de Jesús y no se arrepintieron. Es bien interesante. Ahí en Mateo 11, del 20 al 24. Lo voy a leer yo para que se pueda escuchar bien en la transmisión. Mateo 11, del 20 al 24, dice de la siguiente manera. Dice como título, ahí en algunas Biblias dice, ayes sobre las ciudades impenitentes. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Es decir, les dice a unas ciudades, ¿no? Corazín y Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran, o sea, Tiro y Sidón que eran ciudades pecaminosas, y Corazín y Betsaida que se supone que era gente que seguía
a Cristo, dice, ay de ti, porque si se hubieran hecho los milagros en Tiro y en Sidón, tiempo hace que se hubieran arrepentido. Dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque, esto sí está bien fuerte, ¿no? Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Qué había en Sodoma, hermanos? Había pura perversidad, ¿no? Era muy común las prácticas de homosexualismo, lesbianismo. Digo, nosotros a lo mejor pensamos en Sodoma y es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Bueno, a mí, que tenía ese tipo de pecados tan fuertes y tan desagradables para Dios. Y dice que si ahí se hubieran visto los milagros que Jesús hizo con estas ciudades, ellos se hubieran arrepentido. Por eso le dice, ay de ti, por tanto os digo, en el versículo 24, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Eso es muy fuerte, hermanos, porque hay un día que seguro llegará a cualquier ser humano, cuando todos los seres humanos estemos rindiendo cuentas delante de Dios. Y aquí en la iglesia y los hermanos en amor nos exhortan, nos reprenden para arreglar nuestras vidas, ¿no? Pero ese día que estemos rindiendo cuentas delante de Dios, dice la Biblia, que en el día de juicio dirá a los de su izquierda, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo. Estos son todos aquellos que ignoraron y a lo mejor iban a una iglesia, ¿no? Pero ignoraron la palabra de Dios, nunca se arrepintieron y nunca quisieron dejar sus pecados. Y dice el castigo de ellos será más severo que en Sodoma. Eso no lo alcanzo es muy fuerte. Y dice, pero a los de la derecha les dirá, venid, benditos de mi Padre, que son todos los que entregaron su corazón a Jesús. Entonces, este es como el contexto, el preámbulo que quería dar de los milagros. ¿Son buenos, hermanos? Claro que sí, deseamos un milagro, todos deseamos un milagro. ¿Los hace Dios? Por supuesto que los hace Dios, pero siempre debemos tener como nuestro punto central el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Ahora sí, vamos a hablar sobre el primer milagro que hace Jesús, y es convertir el agua en vino. Ese es el primero que aparece aquí en la Biblia. Entonces dice en Juan 2, del versículo 1 al versículo 11, vamos a leerlo alternadamente. Voy a empezar yo. Vayan a Juan capítulo 2, del versículo 1 al versículo 11. Empiezo yo, después ustedes, y así hasta el 11 nos unimos todos. Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. ¿Lo tiene, hermano? Dice de la siguiente manera. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él les dijere. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Todos juntos. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces, aquí nos está enseñando que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, creo que estaba ahí, y ahí manifestó su gloria. Fue la primera vez, ¿no? Esta boda que se estaba celebrando ahí, dice que había una boda.
Y estaba ahí la madre de Jesús y fueron invitados también a las bodas Jesús y sus discípulos. Para este entonces, según la Biblia, ya llevaba por lo menos Jesús a 4 de sus discípulos. Está ahí en los capítulos anteriores de Juan. Y probablemente también estaba con él Juan, porque es el que escribe este evangelio. Y pues con Juan estaba su hermano. Cuando Jesús le dice a Juan, sígueme, también estaba su hermano. Entonces es probable que ya eran 6. Realmente eso ahorita no es, voy a decirlo así, no es tan importante, porque estaban invitados Jesús, su madre y sus discípulos. Y entonces dice que era una boda. Y esta boda es una figura de otra boda, hermanos. Yo creo que ya saben a qué me refiero, ¿no? Es esa boda que tendrá, llamada las bodas del Cordero, en donde el esposo vendrá por su esposa. ¿Y quién es su esposa? Es la iglesia, exactamente. Y Él quiere venir por su iglesia, que esté preparada, que esté lista, y estamos preparándonos para que llegue también esa boda a la que vamos a estar invitados, hermanos. Entonces dice que estaba preparando la boda, estaban invitados, dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. María seguramente estaba atenta a que ya se estaba acabando el vino. No sabemos si a lo mejor alguien le tenía el encargo de que se fijara en el vino, o si vinieron a ella y le dijeron, María, se está acabando el vino, dile a Jesús, ¿no? Ella sabía sin duda que Jesús podía hacer algo. Entonces le dice a Jesús, no tienen vino, Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esto no quiere decir que Jesús fue grosero con su mamá, ¿no? Sino que le estaba diciendo, todavía no es tiempo. Cuando yo, Jesús, decida hacer un milagro, es cuando lo voy a hacer. Entonces, María, su madre, corrige lo que le había dicho en el versículo 5 y dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él les dijere. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta cómo María también tiene sujeción hacia Jesús, ¿no? Porque ellos le fueron a pedir a María y María, déjeme parafrasearlo así, María les dice, pues yo no les puedo ayudar, ¿no? Pero él sí, hagan todo lo que él les dice, él sí les va a poder ayudar. También para que a lo mejor nuestros hermanos, las gentes católicas, digo hermanos porque sé que también creen en Jesús, las personas católicas, aquí también nos demuestra cómo no hay que pedirle a María, sino a Jesús. Él es el que puede hacer las cosas. Dice, y estaban allí, bueno, no sé si en sus Biblias, en algunas Biblias hasta abajo tiene como unas referencias, ¿no? Y aquí nos hace una referencia hacia el Génesis, en donde no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero dice Génesis 41:55. Y habla, para darles un poco el contexto, habla de que Faraón, el rey de Egipto en ese momento, tuvo un sueño y soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, ¿no? Y José le interpreta el sueño y le dice, es que las 7 vacas gordas es que va a haber abundancia en Egipto, y las 7 vacas flacas es que va a haber una gran escasez tan grande que va a hacer que se les olvide que hubo gran abundancia durante 7 años. Entonces tienes que, y ya le empieza a explicar José, ¿no? Tienes que recolectar grano, tienes que recolectar comida para que los 7 años de escasez pues no la sufran, ¿no? Y entonces el faraón ve que está bendecido por Dios y empiezan los 7 años de las vacas flacas, ¿no? Por eso está mucho el dicho ahí en el mundo, bueno, yo lo he escuchado mucho de las vacas flacas, ¿no? Y empieza esos 7 años hasta que la gente empieza a tener hambre y va el pueblo de Egipto a Faraón y le dicen, Faraón, tenemos hambre, ya no tenemos comida. Y Faraón les dice, vayan con José, les dice de la siguiente manera, id con José y hagan lo que él les dice. Así tal cual como María dijo, hagan lo que él les dice como Jesús, así también el faraón les dijo, hagan lo que les dice porque está Dios con él, ¿no? Entonces, ¿cómo no hacer nosotros también lo que Dios nos dice, ¿no? En nuestras vidas diarias? Dice más adelante que entonces estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Estas tinajas estaban vacías, estaban sin utilizarse. El rito de la purificación de los judíos era lavarse, limpiarse las manos, los pies, así ser limpios para pasar a un lugar santo, a un lugar, ¿no? Entonces
dice que estaban vacías, lo que nos hace pensar que no se usaban, no tenían agua. Y las tinacas pueden ser así como nosotros cuando no teníamos uso, ¿no? Entonces Jesús dice, tómenlas y llénenlas de agua, llénenlas. O sea, también Él nos llena así con su palabra de vida, de amor. Y así como llenó esas tinajas de agua y luego las convierte en vino, a nosotros también nos llena con su palabra y quiere que compartamos de su palabra a todos los demás, a todos los invitados que, como les dije al principio, vamos a estar en esa boda, ¿no? Y nos llena a tope, hermanos. Entonces, dejémonos usar como esas tinajas que estaban vacías sin uso y ahora las usa para dárselas al esposo, ¿no? Y que las pruebe y diga, qué vino tan bueno, o sea, guardaste lo mejor para el final. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver que ha guardado Dios para el final para nosotros? Pues el mejor milagro que podemos recibir, ¿no? Que es nacer de nuevo. Entonces, sin duda es mucho mejor esta vida nueva que la vida anterior, es mucho mejor este vino nuevo que nos ha dado Dios que como vivíamos antes. Cuando nos entregamos a Cristo, la verdad es que la vida mejor es la de ahora, que tiene una esperanza, que la de antes, que no tenía una esperanza, como el hijo pródigo, ¿no? Que le dice a su papá, oye, dame mi herencia y pues yo ya soy capaz de gastármela, ¿no? Se la da a su papá, va, se la gasta, se la acaba y al rato pues ya estaba hasta con los cerdos comiendo de ahí de donde comían, ¿no? Porque ya no tenía dinero, se lo acabó todo. Y recuerda a su padre y dice, voy a regresar a la casa de mi padre. Yo sé que hasta sus sirvientes comían bien. Dice, voy a pedirle que me contrate y sé que ahí voy a estar mejor. Y llega y a lo lejos lo ve su padre. ¿Y qué le dice su padre? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Qué le dice? Ay, viene este malagradecido que me pidió. No, el padre lo ve llegar y lo recibe con mucho amor, abraza, le prepara un banquete y le da ese vino, el mejor vino para el final guardado. Entonces, también lo dice Jesús, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en el versículo 11 nos habla de que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y ahí manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Esto les sirvió a los discípulos para creer en Jesús, y ahí ya lo empezaron a seguir y podrán leer en los evangelios más adelante que empezó a hacer muchos más milagros y los vamos a ver las siguientes semanas también, para que sus discípulos creyeran en él. Al final dice que ya no lo leímos, viene más adelante, dice que no estuvieron allí muchos días. ¿Por qué? ¿Se acuerda cuando Jesús le decía a las personas, no se lo digas a nadie? Pues Jesús y ellos no estuvieron ahí muchos días para que también al verlo hacer milagros no se acercaran a él por ese milagro, ¿no? Sino él tenía un propósito. Entonces, pues dejémonos guiar, haced todo lo que él les dijere, hagámoslo, hermanos, y estemos siempre, siempre a cuentas con Dios, porque Cristo viene por su esposa y es el mejor vino que ha dejado para el final. Amén, hermanos. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Mi buen Dios y Padre, te damos muchas gracias por esta tu palabra que traes a nosotros, porque nos hace recibirla con el corazón, con gusto, Padre, porque queremos esperar ese vino que tú nos estás dando, que se sirve al final porque es el mejor. Vivir en ti, Padre. Permítenos compartir de tu palabra, compartir tu evangelio con los demás para que la gente pueda recibir a Jesús como su Señor y Salvador y pueda haber aún más convidados a esas bodas que tanto esperamos y anhelamos, Padre. Permítenos estar bien parados de frente cuando tú vengas por nosotros, limpios, sanos y santos para ti, Padre. Gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dejo este lugar.